continuemos ahí en Deuteronomio 18. Hoy vamos a ver el versículo 10 y el versículo 11. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice Deuteronomio 18. Vamos a ver el 10 y vamos a ver el 11. Y si lo tienen, amén. Aleluya. Amén. Si lo tienen, regálale un fuerte amén. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Padre, en esta hora, Señor, nos colocamos delante de ti una vez más, Padre. Sabemos que tú eres Dios, que tú eres el poderoso, Señor. Y sabemos, Padre, que esta palabra, Señor, quedó escrita aún para nosotros, Dios. Porque tú nos amas, Señor, y tú nos quieres sacar de todo lo que no te agrada, mi Rey. Padre, nos colocamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Dios, que hables tú, Señor. Que esta palabra, Señor, que hoy va a ser enseñada, Padre, que por favor seas tú dándonos entendimiento, Rey. Que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, como dice tu palabra, a cada uno de tus hijos, Padre, para que entendamos, Señor, cuál es tu voluntad, mi Rey, para que entendamos qué debemos hacer y de qué nos debemos apartar, mi Rey. Padre, colocamos nuestra vida en tus manos, Padre. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, quede penetrada, Señor, en el corazón de tus hijos, y que esta palabra sea llevada, Padre, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que quede sembrada, Padre. Tu palabra dice que tú, Señor, eres el que produces el querer como el hacer, el obedecer tu palabra. Como dice tu palabra, Apolo regó, pero el que da el crecimiento eres tú, Padre. Tú das el crecimiento de tu palabra en el corazón de tus hijos. Padre, te doy gracias, Señor, y me dispongo, Señor, para ti, para dar esta preciosa enseñanza. Amén y amén. Bueno, mis amados, veíamos el domingo una cantidad de prácticas que se han venido realizando durante el trayecto de la vida, ¿cierto? Y veíamos y decíamos, bueno, no es para nada para nosotros de pronto escandalizarnos de que el mundo haga todas estas prácticas, porque el mundo, dice que el mundo, como dice la misma palabra, el hombre natural no va a percibir las cosas espirituales porque para él son locura, pero para nosotros como cristianos sí las percibimos. Entonces para el mundo pues es lo más natural, pero como cristianos, por eso mirábamos con la palabra. Cuando mirábamos acerca de toda la miramos esta palabra que decía adivinación, y miramos el domingo mirábamos que Dios en la enseñanza bíblica nos daba la palabra de que adivinación mentirosa. ¿Cuántas veces se metió toda esa adivinación, aún en los púlpitos y en las iglesias? Adivinación, como dijo el Señor, adivinación mentirosa, y ustedes lo pudieron ver con la palabra, no por mis palabras, sino por la palabra. Lo que Dios aborrece, la profecía mentirosa y falsa, porque el Señor, en la única profecía, sabemos que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única profecía segura, dice la misma palabra. Y veíamos todo ello. Y luego mirábamos que después de adivinación venían los agoreros. Y mirábamos que los agoreros, vamos hoy a comenzar desde los agoreros, porque algunas personas no alcanzaron a mirar esta partecita el domingo. Y yo quiero que sepamos primeramente quiénes son los agoreros, para entender a qué Dios nos dice que nos alejemos y que no practicamos todas estas cosas. Y dice, ahí en el capítulo 18
18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorero. Un agorero es quien presagia desgracia o buena suerte. O sea, una persona que empieza a decir, ay, hoy me levanté con el pie derecho, me va a ir bien, hoy me levanté con el pie izquierdo, me va a ir mal. Un agorero. Una persona que anuncia señales o cosas que indican un futuro, favorable o desfavorable. Como decíamos el domingo, esa persona que ve un buscaplata o un animalito y dice, me va a llegar una visita. O que ve si es negro, uy, va a haber luto. O esas personas que, ay, es que no, la mata de sábila y una cantidad de cosas, agüeros. Y el Señor dice, no se ha hallado en ti quien practique ninguna de estas cosas. Entonces una persona agorera le pone la fe a ello, le pone la fe a... Por eso Dios lo dice en su palabra, no se halle en ti, dice el Señor, que Él no permite que nosotros hagamos y tengamos estas costumbres, porque el Señor sabe que, porque lo leímos el domingo, dice que son aprendidas estas costumbres, porque las aprendemos. No nacimos con ellas, pero las aprendemos, porque venimos de una tradición donde nosotros cada vez no es que mis padres fueron, muchas veces cuando estábamos en la iglesia tradicional decíamos, mis padres fueron católicos, apostólicos y romanos y yo también. Porque veníamos de esa tradición, de esa fuente. Pero yo quiero que sepamos que los agoreros, dentro de los agoreros, ellos, todas esas personas de pronto inocentemente están diciendo todas esas cosas inocentemente, pero detrás de esto hay un poder, o hay poderes que manipulan a las personas para que crean en esas cosas. Pero hay poderes no de Dios, sino ya sabemos, ¿no? Poderes, porque dice que el príncipe de los aires es el que maneja este mundo. Dice Satanás es el príncipe de los aires. Y dice que el príncipe de los aires ciega el entendimiento. O sea, Él les pone como una venda para que no crean a la verdad. ¿Amén? Y yo quiero que miremos por un momentico el origen de los agüeros. Dice origen. Dice, observando el vuelo de las aves, su manera de comer, las entrañas de los animales muertos, las nubes, las actitudes de los mamíferos y reptiles y otros signos, el augur, un sacerdote vitalicio de la antigua Roma, ejercía la adivinación. Tales prácticas fueron conocidas por los españoles y de ahí pasaron al Nuevo Mundo, donde cada región hizo adaptaciones mezcladas con creencias indígenas y africanas. O sea, todo esto hizo una mezcla de creencias indígenas. Nosotros sabemos que los indígenas adoran a muchos dioses. Los indígenas adoran muchas veces la naturaleza, el sol y una cantidad de cosas. Y cuando dice que indígenas y africanas, nosotros sabemos y no generalizamos, porque quizás tanto los indígenas como los africanos, algunos se habrán convertido a Cristo, pero la mayoría de los africanos también, ustedes saben que no consultan al Dios verdadero. Entonces, todo esto se volvió como un sincretismo, podríamos decir, se revolvieron una cantidad de cosas, y por eso la gente de hoy en día tiene muchos agüeros, aún dentro del pueblo de Dios. Miramos ejemplo que uno dice, pero agüeros dentro de la iglesia, pero ¿cómo? Y miremos ejemplos como el aceite ungido. Quiero que vayamos a Éxodo 30:25. Aleluya. Éxodo 30:25. Aleluya. Cuando Dios le da Jehová le da una instrucción a Moisés, que haga un aceite especialmente con unas esencias finas, y ese aceite iba a ser exclusivo. Y ahí en el versículo 25 dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Y muchas veces miramos y bueno, el aceite, pero vamos a mirar ese aceite
porque realmente aquí donde estamos leyendo, aquí nomás está diciendo nuestro Dios Padre Jehová de los ejércitos, le dijo a Moisés y le dio exclusivamente una instrucción. ¿Para qué? Para que hiciera un aceite especial para ungir en ese tiempo a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas y aún a algunos jueces. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo Dios le hablaba a su pueblo, le hablaba a sus profetas. En ese tiempo Dios hablaba y Él daba instrucciones para que las personas obedecieran. Pero también tenemos que entender que esto era únicamente en el Antiguo Testamento y la orden era exclusiva para el pueblo de Israel. Veámoslo en Éxodo 30:31, ahí mismo donde estamos. Dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Pero acá le está diciendo: hablarás a los hijos de Israel. Acá le está hablando exclusivamente al pueblo de Israel. Dice: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y en el versículo, estamos en el versículo 30 y 31, capítulo 30, versículo 31. Pero en el versículo 32 y 33 dice: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiese ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. ¿Cuántas veces no leemos el contexto y estamos haciendo una cantidad de cosas que a Dios no le agradan? El mismo Dios dice que este era un aceite exclusivo y que este aceite se lo dijo: es mi aceite de la santa unción, y era para el pueblo de Israel. Y dice, a mí la verdad, cuando estudiaba hace un tiempo esta palabra, a mí me sorprendía cómo quizás los mismos líderes no enseñan a su pueblo una palabra de verdad. Porque lo dice claramente en el 32: y sobre carne de hombre no será derramado. Sobre carne de hombre no será derramado. Porque Dios no había dado la orden. Él dio la orden que se ungieran las personas que Él había dicho que se ungieran en ese tiempo. Dice: ni haréis otro semejante conforme a su composición. No iba a haber jamás otro aceite semejante, dice. Y aquí donde dice, y realmente me dejaba asombrada, donde dice dice: santo es y por santo lo tendréis vosotros. El aceite de la unción, ¿cierto? Cualquiera que compusiese ungüento semejante, o sea, parecido, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. Es que ni siquiera, si todavía estuviese este aceite en estos tiempos y lo pudiésemos usar todavía, tampoco podríamos usarlo como lo usan. No se podría poner, dice, no se puede poner ni sobre hombre ni sobre extraño. Muchas veces decimos o decíamos, por la ignorancia de nuestro corazón y no conocíamos la palabra, de pronto traigamos aceite ungido y oremos y pongámosle a cualquier persona, aún a personas que no conocían de Dios. Quizás era un extraño. ¿Cuántas veces estábamos haciendo sin darnos cuenta rituales que no le agradaban a Dios? Rituales, y dice: no habrá otro semejante, y el que hiciera uno semejante será cortado. En ese tiempo el que hiciera o que quisiera copiar el aceite de la santa unción sería muerto, sería cortado por el Señor. ¿Por qué hacemos cosas que no miramos el trasfondo de la palabra? Porque la palabra dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y muchas veces, sin darnos cuenta, lo vemos ya como un agüero. Venga a ver, es que el aceite, venga, ungimos a esta persona y el aceite va a ser de esa persona
se sane o esa persona reciba un trabajo como si fuera un abuelo, ¿cierto? Venga y oramos con aceite para que reciba un trabajo. Venga y le echamos un aceite a la hoja de vida y una cantidad de cosas. No, tenemos que empezar a entender que todas esas cosas tienen que salir de nuestra vida. Todas esas cosas tienen que salir porque para eso la palabra de Dios está. Y qué bonito cuando Dios empieza a enseñarnos y a quitarnos todas esas cosas que no le agradan a Él. Por eso ustedes nunca nos verán acá orando con aceite. No, no. Dios dice que solamente si tenemos peticiones, dice, orando en todo tiempo con súplicas y ruegos. Orando a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos tener algo físico para que creamos, no, porque Dios dice que la fe es invisible, la fe no se ve. Si yo oro y creo que Dios me escucha y que lo que yo estoy orando va a ser cumplido, no necesito ver, no necesito que el aceite se vea para decir es que oré por ti. No, por eso cuando Dios nos dice oremos en espíritu y en verdad. Otra de las prácticas que muchas veces aún por la falta de conocimiento de pronto fallamos delante de Dios era ponerle cuidado a los sueños, mis amados. Y yo quiero que vayamos por un momentico a Jeremías 23, 21. Y esto es importante, mis amados, para que aprendamos y entendamos cada día de qué tenemos que alejarnos y de qué tenemos que dejar, mis amados. Algo que, como todo ser humano, tenemos sueños porque todos los seres humanos a veces soñamos porque somos carne. Y es natural, porque el mundo espiritual no sabemos, muchas veces hay sueños que aún también se cumplen. Pero mire lo que dice el Señor acerca de los sueños. Dice, vayámonos al capítulo 23, Jeremías 23, desde el 21 y 22. Jeremías 23, 21 y 22, miremoslo ahí y ya miramos otras citas bíblicas. 21 y 22 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, dice ahí. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Acá primero habla de los profetas, pero quiero que miremos en el 25 al 27. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, porque dice el Señor en mi nombre, diciendo, soñé, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Cuando el Señor dice aquí que por qué dice el Señor que estos profetas, porque muchas veces, y creo que todos, yo creo que todos aquí, y si no es, yo creo que la mayoría o todos en algún momento tuvimos esas experiencias donde nos decían, tuve un sueño y Dios me mostró y me dijo que esto y esto y esto, y comenzaban a profetizarnos. Y tuve una visión y Dios me dijo y lo creíamos, ¿cierto? Y quizás esa persona soñó eso, quizás. Pero Dios dice que ¿por qué ponemos nuestra confianza en los sueños? Dice que se hace que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Y dicen que se olvidaron de él por Baal. Baal es un dios ajeno, un dios extraño. Es como si le estuviéramos entregando y le estuviéramos dándole honra a Baal, al dios Baal. Que de ahí recordemos que Babilonia, la confusión de Babilonia, de los babilonios vinieron esos dioses ajenos, y ahí Baal tiene que ver con todo eso, esa confusión de Babilonia. Entonces,
el Señor dice que esos profetas, y habla de profetas, también se olvidara de Él. ¿Y por qué dice Dios esto? Porque cuando nosotros, muchas veces por nuestra ignorancia, la palabra era predicada y quizás de pronto muchas veces hasta se nos olvidaba, pero venía un profeta y nos hablaba una palabra y esa sí se nos quedaba. Ahí nos quedaba y decía, Dios me habló y me dijo esto. Bueno, ¿y de qué habló la palabra? No me acuerdo, porque hacían que se olvidara de lo que verdaderamente era la palabra de Dios. Y dice, y esas personas, de pronto algunos, inocentemente porque creyeron que estaban siendo usados por Dios, otros realmente entendiendo la realidad pero haciéndolo, pero muchas veces ellos se pusieron por encima de Dios. Por eso dice la palabra, hace que mi pueblo se olvide de mi nombre, por sus sueños, por sus profecías, y por eso Dios dice que está en contra de los sueños. Y yo le decía, y hablábamos con mi esposo, todos soñamos, pero de hoy en día, antes sí, antes yo le ponía mucho cuidado a los sueños, y decíamos porque no conocía la palabra, y decía, Dios mío, nos toca contarlo porque no se cumple. Esa era lo que creíamos, ¿cierto? Pero cuando Dios empieza a ver que su pueblo, cuando empieza a ver y empieza a enseñarnos, es como que nos quita esa venda que teníamos en los ojos, y por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. Por eso es importante, mis amados, que nosotros como hijos de Dios miremos primero la palabra que la profecía. Miremos primero la palabra, porque la palabra es la profecía más segura. Dice la palabra en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra, como donde dice, el lugar es oscuro y se prende una luz. Así es la palabra. El lugar, nuestras vidas son oscuras y se prende una luz, que es la palabra. No es la profecía de hombre, porque la profecía de hombre ya no hay más. Y si hubiera más, y si Dios estuviese revelando hoy en día, tocaría entonces decirle a esos hombres que vengan y le pongan más a la Biblia, porque entonces está incompleta. Eso es lo que tenemos, mis amados, que entender como hijos de Dios. Aleluya. Sigamos leyendo ahí Jeremías 23, 28 al 32. Dice la palabra de Dios: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El mismo Dios está diciendo, o sea, el profeta que tuviera un sueño, si cree en sus sueños, cuéntelo, siga deseando al pueblo. Pero el que crea, dice, pero aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Aquel a que predique su palabra, cuente su palabra de verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Todo esto nos dice Dios, mis amados. Por eso no debemos poner la confianza en los sueños. Por eso no debemos ser egoístas. Por eso, mis amados, por eso nos tenemos que apartar de todo lo que no le agrada a Dios. Por eso Dios nos muestra la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres, mis amados. Amén. Amén.
Aleluya. Y todas estas prácticas, decíamos, no solamente las ha venido trayendo el mundo, sino se han metido, como dicen, se han metido encubiertamente aún a nosotros, porque cuando no teníamos entendimiento cometíamos cualquier cantidad de cosas que no le agradaban a Dios. Pero de hoy en día, mis amados, cuando empezamos a entender todo esto, quizás no somos esa iglesia que anhelan muchos, que dicen, ay, es que yo aquí sí no siento la unción, porque esas personas quieren sentir experiencias. El misticismo se ha metido tanto a las iglesias que aún las personas quieren sentir experiencias, quieren sentir el fuego, quieren sentir temblor y una cantidad de cosas, mis amados. Dios quiere que aprendamos la palabra. Esas experiencias que aparentemente sentíamos, miren mis amados, yo miraba y decía, Dios mío, estudiando todo esto para traerles, porque no es que me guste estudiar todo esto, porque esto es ocultismo, no me gusta, pero quería enseñarles por qué cada cosa para apartarnos de lo que no le agrada a Dios. Yo decía, Dios mío, teníamos y compartíamos con alguien y esa persona me decía, Dios mío, antes de conocer de Cristo tuve una experiencia tremenda, y esas personas que son como, digamos, líderes de esas cosas ocultistas tienen un poder impresionante, tanto así que esa persona me decía, es increíble, pero esa persona me tocó así y yo sentía que yo no podía, mi cuerpo no podía. Hay personas que caen bajo esas influencias, pero no es influencias de Dios, mis amados. Entonces, controlémonos. De hoy en día entiendo por qué, cada día entiendo más, porque la palabra ahí en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué dice esa palabra eso? Dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. O sea, no os embriaguéis, no te dejes influenciar de algo, porque cuando hay disolución la persona no está en sus 5 sentidos. Dice, antes, o sea, lo contrario, ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, es que tengamos dominio propio. Cuando uno tiene sus 5 sentidos, el Espíritu Santo es el que hace que tengamos dominio propio. No cualquier persona viene y dice algo y quedó bajo la influencia de esa persona, porque eso hacen los brujos, mis amados. Eso hacen todas estas prácticas, las hacen los brujos, mis amados. Y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a mirar muchas cosas que se han metido sin darse cuenta, muchos por inocencia, porque no todos. Mira, hay personas que son inocentes y no saben qué cosas están haciendo que no le agradan a Dios, es que están provocando a ir a Dios. Bueno, vamos a continuar ahí en Deuteronomio. Aleluya. Deuteronomio 18. Aleluya. Versículo 10 y vamos ya miramos que no fuera hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. Vamos a mirar qué es un sortílego. La palabra sortílego es la práctica de la adivinación del futuro mediante artes mágicas. Y cuando dice sortílego, viene de 2 vocablos que dice sorti, que quiere decir suerte, legere, que quiere decir leer, o sea, leer la suerte, un lector de la suerte. Entonces, cuando esta palabra sortílego significa un hechicero de cualquier tipo, esto abarca a los nigromantes, y esto es algo impresionante. Esto abarca a toda esta gente, los nigromantes. Aleluya. Los nigromantes o la necromancia, esto es todas aquellas personas que invocan espíritus de muertos, necromancia, todo lo que tiene que ver con los muertos. Y ellos, todo ello invocan. Por eso el Señor dice, no se ha hallado en ti ninguno de estas prácticas. Y esto lo hacen con el propósito no solo de adivinar, o sea, los sortílegos, sino también de controlar el futuro. Todos estos sortílegos.
Dice el Señor los aborrece. Recuerda que miramos que decía que abominaciones para con Jehová tu Dios. Y esta abominación es algo como que el Señor le da. Para él es asqueroso en todas estas prácticas que hacían o que hacen su pueblo, porque cuando el pueblo de Dios llegó a Egipto, aprendió todas esas prácticas y el Señor los sacó y les dijo, bueno, quiero enseñarles. Y empezó el Señor a enseñarles que no hicieran lo que hacían los pueblos paganos, pero el pueblo de Dios no obedeció. Vayámonos a Isaías 8:19. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Isaías 8:19. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El mismo Dios, les dice, es importante que consultemos a Dios antes que a los muertos, porque a Dios Él aborrece estas prácticas, mis amados. Amén. Entonces debemos consultar a Dios. Entonces los agoreros, los sortílegos, ellos leen en cierto modo la suerte y el futuro. Todo esto a Dios no le agrada que hagamos. Amén. Por eso estamos mirando uno por uno. Amén. Nuevamente en Deuteronomio 18:10 vamos a mirar ahora el encantador. Dice ni hechicero ni encantador. Vamos a mirar los hechiceros. ¿Qué hacían estas personas? Dice, persona dotada de poderes sobrenaturales debido a las prácticas del ocultismo. Pero entonces vayámonos a Éxodo 7:8-13. Aleluya. Mis amados, todo esto, Éxodo 7 del 8 al 13. Todo esto es importante que ustedes aprendan para que nos apartemos de lo que a Dios no le agrada. Amén. El hechicero, Éxodo 7 del 8 al 13 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mis amados, mira la diferencia tan grande de estos hombres que Faraón les dijo que vinieran y hicieran lo mismo. Y mira la diferencia con Moisés. Resulta que Dios quería mostrar su poder. Él hablaba. Recordemos que Dios en el Antiguo Testamento le hablaba a sus profetas y a sus hijos. Y Él les daba una orden. Pero es que esa persona obedecía y esa persona tenía un poder grande porque era el poder de Dios manifestado. Pero este hombre, el Faraón, quiso hacer lo mismo, pero con sus encantamientos y con sus hechicerías. Él quiso que lo mismo que hizo Aarón, él quería que lo hicieran sus hechiceros. Pero por eso, cuando dice que la vara de Aarón o la culebra de Aarón se comió a las otras, ahí es donde mostramos el poder de Dios tan grande, aleluya. Que Dios es muy grande y que el poder de Dios es inigualable. De verdad que es impresionante ver que aún este hombre Faraón se fió más en los adivinos y hechiceros y ni siquiera pudo reconocer el poder de Dios. Dice que se endureció más el corazón, aún más. O sea, él no le fue quitada la venda, antes todo lo contrario. Él creyó más en los poderes
de Satanás, podríamos decir que en los poderes de Dios. Entonces ahí podemos entender esto. También ahí tiene que ver con el encantamiento. El encantamiento, el encantador que estábamos mirando ahí en Deuteronomio 18, dice, y tampoco se halle en ti que haga, bueno, miremoslo nuevamente, 18:10. Deuteronomio 18:10 dice, adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Entonces el encantador dice que tiene dos posturas. Por un lado, aquellos que predicen el futuro apelando a conjuros mágicos e invocando espíritus. Vayámonos a Levítico 26. Todo esto es bíblico, mis amados. Todo esto Dios quiere que aprendamos cada día para que nos apartemos de lo que no le agrada a Dios. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, ahí en Levítico 26, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces a Dios no le agradan estas prácticas. Dice que hay dos posturas, una de los encantadores que quieren y predicen el futuro, y por otro lado señala que mediante la música u otro artificio juegan con las serpientes venenosas, logrando que se adopten determinadas posturas o realicen algunas acciones. A veces nosotros decimos, uy, mire ese hombre, cómo domina ese animal, ¿cierto? Cómo domina esta serpiente, cómo le obedece, como dicen el encantador de serpientes. Pero realmente detrás de todo eso hay un poder demoníaco impresionante que es el que las está manipulando. Y por eso dice que mediante música, y tanto así que las serpientes obedecen a la voz del encantador. Y por eso es importante tener en cuenta, cuando no entendemos y cuando no conocemos la verdad, de pronto hasta todas esas cosas nos parecen, si quizás fuéramos a algún lugar y viéramos, uy, mire cómo le obedece, mire cómo, y no nos damos cuenta que ahí están invocando demonios y están haciendo una cantidad de cosas. El salmista David en el Salmo 58, 4 y 5, quiero que lo veamos un momentico. 58, 4 y 5 dice, 4 y 5 dice, o sea, acá está hablando de las serpientes, ¿no? Veneno tienen como veneno de serpiente. Bueno, acá está hablando de, sí me gustaría, antes, si quieren leámoslo desde el 1, porque realmente uno mira que el salmista David aquí está comparando a la generación mala con las serpientes. Dice, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente los hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Aleluya. Acá está hablando, y lo que hablábamos ahorita, dice que el encantador, o sea, encanta a las serpientes, pero esos animales le ponen unas músicas que realmente ellos quedan como encantados, pero el animal escucha la voz del encantador, ¿sí? Entonces acá dice en el 5, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Entonces acá está hablando también acerca de todo ello. Entonces dice que todas aún esos animalitos, dice, quedan encantados como sordos a la voz de Dios. Amén. Entonces ahí todo esto tiene que ver, recuerda que cuando Faraón no quiso escuchar la voz de Dios, yo quiero que miremos nuevamente en Éxodo 7, 22. No, Éxodo 7.
7:22. Éxodo 7:22 dice, recordemos que dice que Faraón se le endureció el corazón. Dice, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces dice que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, o sea, cogieron las serpientes e hicieron lo mismo que había hecho Aarón. Pero Aarón venía con un poder de Dios y quería mostrar el poder y mostrar que era el Dios verdadero, pero Faraón se le endurecía más su corazón. Y dice que él no escuchó la voz de Dios. Muchas veces sucede muy parecido aún al pueblo de Dios. Al pueblo no al pueblo de Dios, porque el verdadero pueblo de Dios escucha la voz de Dios. Amén. Aleluya. El verdadero pueblo de Dios sí tiene los ojos y los oídos abiertos a la voz de Dios. Y hay algo que siempre hemos sabido por la misma palabra, que dice que habrán personas que viendo no verán y oyendo no entenderán. Y él dice que esas personas están reservadas para el día de la ira. Y qué dolor cuando muchos hermanos y personas en Cristo Jesús, y se les muestra la palabra, aún mostrándole la palabra, y no ven. Y es como si uno les dijera, mire, no escuchan, están encantados en sus cosas, están encantados en sus experiencias, en su misticismo, que se ha metido en las iglesias, misticismo. El misticismo son esas experiencias personales, aparentemente esas visiones, y desafortunadamente han creído más en todo ello que en la misma palabra de Dios. Hemos tenido muchas veces la experiencia de acercarnos a personas que van a una iglesia y que dicen conocer a Cristo, y quizás les dice uno, venga, miremos la palabra, no es lo que yo diga, sino lo que dice la palabra. Y dicen, no quiero, no me interesa, no, gracias. Yo creo en las liberaciones, yo creo en la profecía, yo creo en todo eso, creen. Pero la palabra de Dios dice, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados. Y eso es bíblico, mis amados. Y qué dolor. Y cuando uno ve a esas personas con ese endurecimiento de corazón, porque lo hemos podido experimentar, aún hace unos días lo experimentábamos con mi hermana Tere, predicándole a alguien que es cristiano hace muchos años, pero que no acepta a Cristo, cristiano sin Cristo. Aleluya. Y le decíamos, mira, Dios dice en su palabra esto, y decía, no, qué pena, pero yo sí creo en la liberación. Yo muchas veces le he hecho liberación a mi hija. Yo muchas veces he hecho, y nos decía, muchas veces le he hecho liberación a mi hija. Él también ha hecho liberación a la hija. Muchas veces yo cuando ella sale, yo la cubro con la sangre de Cristo. Muchas veces, y yo le decía, le queríamos mostrar y no aceptó. Dijo, no quiero porque usted es una iglesia rara, no. Y me dolía. Y yo decía, Señor, no nos están rechazando a nosotros, te están rechazando a ti, Señor. Y qué tristeza, pero la palabra dice, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y tuve algunos días que tuve la oportunidad, estuve orando por ellos, porque sí me dolía ver esas personas, una vida de 20 y pico de años conociendo de Cristo, pero sin Cristo. Aleluya. Y conociendo aparentemente un Dios, pero realmente no se dejan enseñar por el verdadero Dios. Yo no le quería hablar de mis palabras, quería mostrarle en la Biblia, pero no aceptó. Y le duele a uno, en su corazón nos duele como humanos, pero no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Y como dice esa palabra, si no nos aceptan, sacudamos nuestros pies, porque ese día, el día del juicio, cuando estén allá, Dios les recordará y les dirá, ¿se acuerdan que yo mandé a mis hijos o a mis hijas que les dijeran, pero ustedes no la rechazaron a ellas, me rechazaron a mí? Qué tristeza y qué dolor
cuando verdaderamente no somos entendidos. Amén. Bueno, vamos a mirar. Dice, estos encantadores hacen milagros pero demoníacos. Miremoslo en Levítico 19:31. Todas estas prácticas Dios las aborrece. Levítico 19:31. Ellos hacen milagros pero demoníacos, milagros pero con un poder engañoso, con todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Dice, ahí en Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces dice que no os volváis a los encantadores, no, rotundamente no los encantadores. Aún a veces, porque realmente veíamos y humanamente, cuando no tenemos el conocimiento de la verdad, aún deseamos, pero es que finalmente son animalitos, ¿sí? Pero realmente todas estas personas que encantan aún a las serpientes, ellos no son unos poderes normales, son unos poderes diabólicos que están haciendo para que ese animal quede como cuando una persona está hipnotizada. Ellos obedecen, pero en cierto modo están obedeciendo esa otra cosa. Entonces realmente tenemos que tener mucho cuidado, aún con todas estas, de pronto yo anteriormente, y a mí me gusta mucho mirar los programas de los animales, me parecen muy bonitos, y me gusta y aprendo y los veo y todo, y hasta a veces miraba, sin darme cuenta y sin saber, sin conocer esta palabra, aún miraba a veces cómo era que hacían todo eso con las culebras, y decía, uy, pero tremendo, cómo las cogen y el animal no los ataca, y uy, uno como que decía, uy, admirable. Pero de hoy en día, la verdad, yo digo, Dios mío, prefiero más bien empezar a quitar esas cosas de verdad en cuanto por lo menos a esa parte, ¿sí? Porque no podemos decir que absolutamente todo, que entonces no miremos televisión, porque entonces tendríamos que salir del mundo, mis amados. Sepamos mirar los programas que realmente nos edifican, sepamos mirar documentales para aprender, y aprendemos para enseñar, pero sepamos y aprendamos que si algo aprendemos es para precisamente para poder abrir nuestros ojos, que es bueno y que es malo. Gracias a Dios nos ha dado, dice que discernimiento, distinguir entre el bien y el mal. Amén. Y todo esto, lo de los encantamientos y todo eso tiene que ver con la canalización. Yo decía, uy, Dios mío, es mucho lo que uno tiene que meterse estudiando todo esto para enseñarles aquí, para que aprendan. No es que les esté enseñando para que aprendan, para que se aparten de todo esto. Si de pronto, sin darnos cuenta, por ignorancia de nuestras vidas, hemos caído de pronto en un momento dado, hemos caído o caímos en el pasado en cosas así, en situaciones así. Dice, canalización es lo mismo que espiritismo o medium espiritista. Imagínense, Dios mío, anteriormente, antes de conocer de Cristo, nosotros creíamos, yo lo digo por mi propia experiencia, que yo creía que eso era algo de Dios, porque la primera vez en mi vida que yo quise buscar de Dios, por muchos problemas que tenía en mi vida, a mí una amiga me llevó y ella decía, eso es de Dios, y yo dije, pero sí, me decía, son unos hermanos, y yo, bueno, y llegué allá y lo primero que veía era un altar, una Virgen, el Divino Niño, la Biblia, una cantidad de oraciones, y yo dije, sí, eso es de Dios, porque no teníamos discernimiento. Y yo dije, bueno, y esa mujer, la tal hermana, yo la recuerdo mucho, no sé si ustedes algún día vieron la película La Sombra del Amor. Yo creo que todos la vimos, y era una película tan bonita. De pronto en un tiempo nos hizo hasta llorar porque pues era algo muy bonito, ¿sí? Pero después con el tiempo me daba cuenta, esa mujer, la de La Sombra del Amor, una morenita, casi negrita, la mujer esta, la tal hermana líder allá, ella nos hacía pasar a un cuarto y empezaba a rezar.
Y ella cuando, o sea, uno como que concentrado esperando pues como una respuesta porque ella decía que era de parte de Dios. En nuestra ignorancia, en mi ignorancia hablo por mí, yo creía que eso era de Dios. Y ella me decía que el único que era mediador entre Dios y nosotros los hombres eran ellos. Y yo decía, no, pues si es así, pues yo estoy en el mejor lugar. Y ella oraba y ella se transfiguraba. De verdad, de verdad, de verdad, yo la podía ver a ella, que era así como una mujer, pero que cuando como que tomaba un poder, ella como que empezaba a hablar grueso, era algo feo. Yo inocente creía que eso era de Dios. Pero de todas formas yo sentía un poquito feo porque pues yo no conocía de Dios. Y yo decía, y dentro de mí yo decía, Dios mío, y yo decía, ay Señor, pues yo sí quiero agradarte, pero pues a mí como que esas cositas no me gustaban, pero ella me hizo pasar allá, y yo digo que esa mujer sí tomaba como un poder raro, ella quedaba así como gruesa, como diferente. Eso sí, creo que eso sí hay un poder, algo que los maneja y los controla a ellos. Y en algún momento ella me habló grueso como un varón. Y yo llegaba y decía, pero ella me decía que era Dios, que era el espíritu que se le metía a ella. De hoy en día, cuando ya conocí de Dios, porque fue increíble, yo conocí de Dios, pero al poquito tiempo, pero fui como otras 2 veces allá, porque pues uno pensaba que todo era de Dios, porque a mí me decían, no, es que eso es magia blanca. y yo en mi inocencia yo bueno, de pronto eso es bueno, ¿sí? Y yo llegué allá y ya entonces ella ya, ni ella y bueno, otras me dijeron, no, con usted no puedo trabajar, así me decían. Y yo, bueno, pues yo tampoco, yo les decía, ay sí, pues yo como creí que era de Dios, yo les decía, es que yo sí creo en Dios, yo les decía, yo creo en Dios. Y inclusive una de ellas me dijo, no sabe que sálgase, que yo como usted no puedo trabajar, eso tiene algo extraño, sálgase, me sacó así, y yo me salí, pero realmente yo creo que ya Dios estaba empezando a entrar a mi vida y había una luz de pronto que ellos podían ver, yo no la podía ver, pero ellos espiritualmente quizás. Entonces un hombre o una mujer de esas es una persona que invoca espíritus pero de muertos. Y es como que esa persona es espíritu, pero no es la persona. Es donde yo no entendía, pero de hoy en día estudiando lo entendí. Resulta que ellos toman el alma, o bueno, ellos dicen y invocan supuestamente un espíritu, aparentemente de un familiar o de la persona que uno quiere que le hable, pero realmente el que le habla no es el familiar, sino un demonio. El que le habla y el que le dice todo lo que tenga que hacer no es el familiar. Y la persona piensa que sí, mi familiar me dijo que quiere una misa, mi familiar me dijo que quiere que le haga esto, pero realmente no es el familiar. Y ellos, en cierto modo, prestan su cuerpo y todo como para comunicarse. Por eso el Señor dice, no se ha hallado en ti ninguna persona que haga ninguna de estas prácticas, porque eso es invocación a demonios. Invocación dice consultar muertos, y eso a Dios no le agrada. Eso es la tal canalización o los medios espiritistas. Eso es. Dice, los medios más modernos, o sea, los medios espiritistas más modernos estudian el arte mediante la meditación oriental. Meditación oriental. Todo esto viene de allá del oriente, ¿no? Y empiezan muchas personas que el yoga, que, bueno, una cantidad de cosas, mis amados, hoy en día se han metido tantas, pero tantas cosas. Aún yo he escuchado y he visto, yo realmente mirando a través de los años y del tiempo, he visto como tanta gente, aún escuchando y viendo videos, he escuchado y he visto uno que otro pastores que dicen que yo les gusta la meditación, que yo les gusta el yoga. Y digo, Dios mío, sí, de pronto sin culpa, de pronto con culpa, pero lo hacen. Y todo eso es invocación, todo eso es invocación de muertos y de espíritus, y por eso Dios dice que Él aborrece, que le dan ganas de vomitar todas estas prácticas, porque es paganismo. Por eso Dios dice, no se ha hallado en ti. Y mirábamos el domingo todo lo que hacían todas aquellas personas que hacían todas estas cosas.
Y de hoy en día es peor, mis amados, porque de hoy en día hay muchas maneras que todo, de una y de otra manera como nos engañan. Y que venga, que esto no es malo, esto es de Dios, venga, medicina, pues aún muchas veces le dicen a uno, ay, esa medicina no es nada malo, es bioenergética y todo eso, yo todo eso prefiero elegir, porque todo eso de bioenergía y todo eso tiene que ver muchas cosas con cosas ocultas. Entonces todo eso tenemos que ser muy sabios, mis amados. Entonces dice, en cuanto a todo esto, dice este estado suavemente alterado de la conciencia, o sea, el estado de la persona que queda como en un éxtasis, como que la conciencia queda como en inocencia, ¿sí? La persona queda como bajo una influencia, por eso es que el Señor nos dice que antes seamos llenos del Espíritu Santo. Dice que no os embriaguéis, cuando Él está hablando de no os embriaguéis con vino, está hablando que cualquier cosa que nos quite la razón, dice en la cual hay solución, cualquier cosa que nos quite la razón no le agrada a Dios, pero dice antes bien ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando tenemos el Espíritu Santo Él nos guía toda vez ya, somos sobrios. Cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y somos llenos del Espíritu Santo porque lo tenemos, pero somos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos completamente en nuestros 5 sentidos, no que nos hagan como anteriormente nos hacían, que alguien oraba por nosotros y nos imponían manos y quedábamos bajo una influencia. Esas influencias de que acaso son de Dios, porque el Señor dice que el que tiene el Espíritu Santo tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, que la templanza es el mismo dominio propio. Entonces muchas veces por creernos espirituales decíamos, ay, es que Dios me está tocando. Una de dos, o estábamos mintiendo haciendo un show, o realmente estábamos cayendo bajo una influencia, pero que no era de Dios. Una de dos. Entonces tenemos que ser apercibidos, mis amados. Tenemos que ser, dice la palabra, sobrios, prudentes. Amén. Entonces dice que este estado de la conciencia, dice que esas personas están como en ese momento en inocencia porque están bajo una influencia, dice, capacita el medio para percibir psíquicamente los mensajes espirituales de esa mujer o hombre que está en ese momento influenciada, ¿cierto? Dice, los medios entran en un estado de trance, dice, a través del cual la entidad espiritual toma control directo sobre la voz del medio. Todo esto es abominación para con nuestro Dios. Dice, mire lo que a Dios le desagradó, lo que hizo Saúl. Ya vamos a acabar porque creo que el tiempo no nos da. Primera de Samuel 28:3. Y miremos cómo el Señor le desagradó lo que hizo Saúl. Miremos en Primera de Samuel 28:3. Aleluya. Recordemos que Dios le había hablado a Saúl por medio de Samuel y Saúl no había obedecido. Miremos lo que dice Primera de Samuel 28:3. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces dice que ya Samuel había muerto, ¿cierto? Saúl era consciente que Samuel había muerto, pero miren lo que hace en el 28:6. En el 28:6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Dios no le respondió, pero como no le respondió, entonces miremos qué hizo él. En el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y dice ahí en todo esto, dice que consultó a esta mujer. Dice Saúl consultó a esta mujer para que le trajera una medium espiritista, para que le trajera
a Samuel. Quería preguntarle a Samuel después de muerto. A Dios no le agradó para nada eso, porque ahí en Primera de Crónicas 10, 13 y 14 dice que Dios dio rebelión de Saúl contra Dios, porque se rebeló. Ya le había dicho el Señor que no consultara divinos ni hechiceros, pero él quiso hacer más, o sea, desobedecer a Dios, porque como Dios no le respondió en el momento que él quiso, entonces consultó a esa mujer para que le dijera, que le trajera al espíritu de Samuel, para que le dijera a Samuel qué tenía que hacer. Mire hasta dónde llegó este hombre. Amén. No sé si alcanzamos a ver el mago. ¿Será que si alcanzamos las 43? ¿O dejamos para dentro de 8 días? ¿Seguimos? Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Miremos lo que significa un mago. Dice, significa un sacerdote que estudiaba las estrellas en su deseo de buscar a Dios. O sea, no lo hacían en mala forma, ¿no? Pero estos hombres venían de Persia y Babilonia, venían también del paganismo. Y dice que la religión de los magos fue asimilando elementos babilónicos tales como la astrología, la demonología y la magia. O sea, se hizo otra vez un revuelto, porque inicialmente ellos querían buscar y mirar en las estrellas y en las constelaciones como señales de que querían buscar a Dios. Ellos querían buscar a Dios de verdad, pero entonces después se dejaron llenar de todo esto que vino más adelante. Dice, pero los magos introdujeron la hechicería y los encantamientos, pero Dios es precioso. Él dice que yo quiero que lo veamos ahí, Isaías 44, 25, dice que la sabiduría de él es perfecta. Isaías 44, 25. Dice, amén, 44, 25, ¿ya lo tienes? Dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. O sea, el Señor es el sabio de los sabios. Él dice que Él enloquece la sabiduría de todos estos hombres, de todos estos magos adivinos. Él es el único, aleluya. O sea que Él está diciendo que toda esa sabiduría que ellos tienen es sabiduría diabólica, pero la de Él sí es verdadera. La sabiduría de Dios es verdadera, mis amados. Dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Daniel, que Daniel él lo llamó Beltasar, lo nombró jefe de los magos. De pronto uno dice, uy, pero los magos no son de Dios. Y Beltasar, él le dijo que era un jefe de los magos, porque los magos buscaban a Dios. Y Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel sí era el verdadero Dios. Él dice que Beltasar, o sea, Daniel, era el jefe de los magos y que el Dios de los dioses, el Dios de Daniel era el Dios de los dioses. Él en su ignorancia reconocía que Dios de Daniel era el verdadero Dios. Y ya para terminar, veamos ese texto bíblico y terminamos ahí. Daniel 4, 6 al 9. Amén. Amén. Dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Amén. Dice, conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación.
Cuando Dios le daba a Daniel esa bendición de interpretar los sueños, también era porque Dios conocía el corazón de Daniel. Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice que él oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Él todo el tiempo oraba al Dios de los ejércitos. Él dice que no se inclinó ante el rey. Él fue una persona recta delante de Dios. Y la sabiduría de Dios, Dios le interpretó el sueño a Daniel para que le pudiera interpretar a este hombre Nabucodonosor. No era que él fuera un mago, pero para este hombre, para este rey, él lo veía como un mago. Él dice que el jefe de los magos en su ignorancia, pero realmente Daniel tenía una sabiduría de Dios, porque Dios le había mostrado que tenía que ver el sueño. Él interpretó, le dio la sabiduría de interpretar los sueños, pero no era porque Daniel fuera un mago, ni porque creyera en los sueños, sino porque Dios le dio la bendición a Daniel de poder interpretar al rey este sueño, para que viera que realmente la sabiduría que Daniel tenía era de parte de Dios. Y muchas veces, porque nosotros le estábamos enseñando a algunas personas la palabra acerca de los sueños, y ellos me decían, pero ¿cómo así si Daniel interpretó sueños? Primero que todo, Daniel y todos los hombres que quedaron escritos en la Biblia son hechos y repetitivos que nunca se vuelven a repetir. Amén. Porque entonces se repetiría todo. Entonces se repetiría cuando Moisés hizo lo del mar rojo y se abrió ese mar rojo y toda una cantidad de cosas. No, hay hechos irrepetitivos y Dios los permitió para que quedaran escritos y para que se viera el poder de Dios, que Dios tiene un poder inigualable y que ninguno puede superar el poder de Dios. Aleluya, por eso quedó escrito toda esta palabra, por eso quedó escrito lo que Dios hizo con Moisés, lo que Dios hizo con Daniel, lo que Dios hizo también cuando estuvo en el pozo de los leones. Si todo eso se pudiera repetir, mis amados, si la palabra fuera tan literal y la pudiéramos tomar toda para nosotros, entonces tendríamos que meternos en un horno de fuego allá y dijéramos, no nos vamos a quemar porque somos igual que estos 3. No, hay hechos que quedaron escritos para mostrar el poder de Dios. Y de hoy en día, en ese tiempo, todos aquellos judíos y todas esas personas tenían que ver señales, tenían que ver como Tomás, tenían que ver para creer. Pero nosotros de hoy en día, solamente con la palabra nos basta y nos sobra. Amén. Aleluya. Con la palabra de Dios, porque ya no es por vista. Ya no es por vista, sino por fe en el Hijo de Dios. Por fe es que somos salvos, mis amados. Por la verdadera fe, que no viendo lo creemos, mis amados. Por esto, todo esto quedó escrito para que nosotros como hijos de Dios nos apartemos de lo que no le agrada a Dios. Que saquemos de nosotros, y sobre todo, mis amados, y sobre todo cada uno de nosotros, tenemos personas que conocemos, que podemos enseñarles la palabra de verdad. Aún muchos están yendo y conociendo aparentemente a Dios, pero no lo tienen. Aparentemente son cristianos, pero sin Cristo. Muchos de ellos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrarles la palabra de verdad. Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es el que les abre los ojos del entendimiento. Si ellos no quieren aceptar, hagamos como dice la palabra. Sacudamos nuestros pies, oremos por ellos para que les sean abiertos los ojos del entendimiento y dejémoslos, porque no podemos hacer nada más, mi amada iglesia. Como cristianos tenemos la obligación y el deber de enseñarles la palabra. Pero si no la quieren aceptar, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al mismo Dios. Porque eso hicieron los judíos. Los judíos quizás creían que ellos eran los verdaderos hijos de Dios y lo rechazaron. Creían en Dios, pero no tenían a Dios. Muchas veces de hoy en día sucede lo mismo, mis amados. Quiero que se pongan sobre sus pies, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a continuar, si ustedes quieren,
en 8 días, porque hay mucho, mucho de esta enseñanza, para que aprendamos, pero no para practicar, sino para el contrario, para tener el conocimiento, para apartarnos de lo que no le agrada a Dios. No permitamos en nuestras iglesias el misticismo, mis amados. No permitamos. Muchas veces nosotros creíamos que porque alguien me habló y se cumplió, entonces sí era de Dios. No, porque Satanás también tiene poder. Y quizás muchas cosas se cumplan, pero no. Vamos a creer en la sola palabra de Dios. Si algo se sale de aquí, mis amados, no lo vamos a creer. Si algo se sale de aquí, entonces comenzamos así como que esto sí me sirve y esto no me sirve. Vamos a hacerlo así, mis amados, porque esa es la iglesia del Dios viviente. Aleluya. Gracias, Padre de la gloria, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, mi Dios. Gracias, mi Rey precioso, porque tú nos has enseñado cada día a ser, Dios mío, a ser cada día más, Dios Todopoderoso, entendidos en tu palabra, Dios. Gracias, mi Rey precioso, porque no son mensajes, Dios mío, para decir tantos amenes, Dios, porque son mensajes, Dios, difíciles, duros, pero que tú los permites porque quieres que tu pueblo conozca, Señor, qué no te agrada y por qué no te agrada. Señor, queremos cada día, Señor, apartarnos más de todo lo que no te agrada, Señor. Queremos dejar todo misticismo, Señor, en nuestras vidas. Queremos dejar toda práctica, Señor, que quizás hacemos aún, Dios mío, cuando soñamos, Dios, y le ponemos el cuidado a ese sueño, aún ello, Padre. Aún en ello te hemos fallado, Padre. Padre, sabemos que por la ignorancia de nuestro corazón muchas veces te ofendimos, Señor. Pero tú, Señor, tú, Padre, sabes y conoces nuestro corazón y la intención de nuestro corazón, que no era la intención ofenderte, Señor. Pero quizás, Padre, como dijo ese hombre eunuco, ¿cómo podré entender si nadie nos enseña? Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás poniendo un pueblo, Señor, entendido. Y tú estás permitiendo, Señor, que podamos entender tu palabra para predicarla y enseñarla a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de poder enseñar cosas que poco se tocan, Señor. Cosas que realmente son importantes, pero que no se predican, Padre, porque son mensajes fuertes, Dios. Padre, te doy gracias porque tu palabra lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre, gracias porque somos libres, Señor, porque hemos conocido, Señor, de lo que nos tenemos que apartar, mi Dios. Padre, te doy gracias a ti, Señor. Padre, coloco, Señor, Dios mío, este rebaño en tus manos, Dios, y te pido, Señor, que les bendigas de una manera sobrenatural, mi Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu.